estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en caminos. Es el momento de recibir a Pedro Crivari acá en el 98.7. Buen día, bienvenido, Pedro. Buenos días, Alejandro. Buen día a la audiencia. Felicitaciones por tu defensor, goleó. ¿Cuántos hizo? ¿27.000 goles? Abusó. A ver, usted abusó. Abusó, sí. Creo que el otro equipo está con problemas de cobro de salarios y cosas por el estilo. Sí. De todas maneras, se ganó claramente. No, y empezar ganando, ¿viste? El campeonato. Bueno. Es importante. Bueno, sobre estos temas, después más adelante viene Mincho y vamos a estar conversando aquí en la mañana en camino. Pero a mí me interesaba, Pedro, mientras como siempre mandamos el saludo grande y cariñoso a los queridos amigos de Parrillada y Restaurante Lo de Silverio, en la exacta esquina de 4 de julio y Rosel Ríos y 4 de julio, ahí a poquitos metros del ombú de Ramón Anador. Al mediodía y a la noche, Lo de Silverio es una buenísima opción que posibilita que nos acompañe Pedro Crivari acá en el 98.7. Pedro, terminó el Mundial y viste que el sistema político, me parece con mucha sensatez y con mucha honestidad, dijo: no vamos a hacer ni a decir nada hasta que termine el Mundial, ¿no? Y la verdad que cumplieron, ¿no? Porque terminó el Mundial, o como me corrigió el otro día con buen tino Oscar Botinelli, no terminó el Mundial. A Muslera le hacen el segundo gol y ya, ahí empezó lo otro. Sí. Y ya la rueda empezó a girar, ¿no? Rumbo a las próximas elecciones del año próximo. El famoso argumento, no es tiempo, el famoso argumento, estamos lejos, el famoso argumento, queda mucho por hacer, da la sensación de que está cada vez más débil, ¿no? Sí, prácticamente diría que el tema político dominante en el último mes ha sido la danza de nombres, en especial en el Frente Amplio, y bueno, y la confirmación de ciertas precandidaturas en el Partido Nacional, ¿no? Y candidaturas exploratorias en el Partido Colorado. De hecho, la agenda está dominada por el tema precandidaturas o candidaturas, y hay todo un juego político que nos va a acompañar seguramente en los próximos meses. Vamos a tener una campaña electoral larga, muy extensa. Estamos recién terminando julio del 2018 y esto pinta para que sea parejito hasta julio del 2020. Claro. De mayo de 2020, que se las municipales, departamentales, con mucha intensidad hasta la fecha de las primarias, digamos, por llamarlo de una manera, y con mayor intensidad hacia octubre y hacia el presumible balotaje, y después va a pasar el Mundial del 2020, va a ser las vacaciones en la playa, un mes de vacaciones en la playa, 20 días, y febrero con todo, ¿no? Febrero de 2020 con todo. Entonces eso yo creo que más allá de la intención de los políticos de reducir la campaña electoral, hay algo que no se está logrando, ¿no? Se sigue pensando, en algunos casos muy puntuales, desde el día siguiente a la elección ya se está en campaña, ¿no? Es cierto que el político tiene que estar pensando siempre en forma más o menos regular en su proyección, en su trayectoria como tal. Imaginarse qué va a pasar con su vida política dentro de un año, 2 años, 5 años. Uh-huh. Pero al ciudadano no le hace bien eso. A la sociedad uruguaya y cualquier sociedad en cualquier país del mundo. Por eso la intención en todos los países del mundo de reducir a su mínima expresión la campaña electoral, entendiendo por campaña electoral la campaña publicitaria, digamos, sí, ¿no? Pero de hecho somos testigos, estamos asistiendo a una campaña anticipada muy fuerte, ¿no? ¿Y eso sentís tú que quita energías, que quita fuerzas, que quita trabajo específico, literalmente hablando, o que además da como una imagen de que, lo grosereo deliberadamente, a estos lo único que le interesa es su sillón y ver cómo lo mantienen o ver cómo lo agrandan? No, eso puede ser un poco injusto. Además, yo qué sé, no soy partidario de
conclusiones tan categóricas. Lo que sí, yo quisiera ver un sistema político mucho más sensible con cuestiones que sí hacen a las elecciones, pero hacen en un sentido más general. Es decir, que Uruguay tiene un proceso electoral que es ejemplar hacia el mundo. Es decir, el mundo nos mira con mucho respeto porque sabe que lo que dice la Corte Electoral es lo que realmente ocurrió en las urnas, ¿no? Es decir, no. Ahora, hoy debería estar el sistema político discutiendo cómo perfeccionar ese sistema electoral, cómo hacerlo más transparente. Tú fíjate que en estas horas acaban de confirmar, de volver a procesar a la expresidenta de Corea del Sur por financiación ilegal de su campaña electoral. Está cumpliendo una pena de 21 años y ahora le cae una segunda condena. Cayó el ministro de Justicia de Perú y el presidente de la Suprema Corte de Justicia también por temas directamente relacionados con financiamiento ilegal de campaña. En Argentina hoy el tema dominante a nivel de transparencia y caso de presuntos casos de corrupción es una serie de cientos de aportantes a la campaña del partido Cambiemos, que es partido gobernante en Argentina, truchos, es decir, inexistentes, ilegales. Es decir, hicieron una sustitución de personalidad en cuanto a los aportantes. Tomaron lista de nombres y le hicieron aparecer como donando dinero al partido, lo que es ilegal. El sistema de financiamiento del Uruguay, de las campañas electorales, ha ido perfeccionándose, pero sigue teniendo sombras muy preocupantes, zonas oscuras, hasta yo diría agujeros negros, para garantizar que ningún privado incida de tal modo en el curso de la campaña electoral para después recibir una devolución del político que gane. Exacto. Ha habido casos, es decir, está mal redactada la ley, hay intención de cambiar la ley y ya estamos promediando el año. Yo me animaría a decir que difícilmente se vaya a modificar la ley de los partidos, y en especial el capítulo que hace referencia al financiamiento, ¿no?, de las campañas. Hubo casos en el cual las empresas, en lugar de aportar como empresas, que está prohibido y sancionado, aportaban a través de empleados de la empresa, que es legal, claro, a pesar de que no es ético. Es decir, porque si el espíritu del legislador era impedir que las grandes empresas, y estamos hablando de la empresa que gestiona el aeropuerto Carrasco, para que tenga una idea el oyente de la gravedad del caso, ¿no? Tiene un permiso para gestionar el aeropuerto Carrasco, autorización, concesión hasta el 2020, 20 años más, no sé hasta qué año, pero 20 o 25 años más. Y es uno de los más fuertes aportantes de todos los partidos. Es decir, apostó no directamente como empresa, sino a través de jerarcas de la empresa, una investigación que hizo un portal de periodistas, sudestada.com, Pernas, Werner y Alfano, probó eso. La Corte Electoral no tuvo respuesta. La Corte Electoral, cuando se le preguntó, dijo que no tiene posibilidad de ejercer controles porque no tiene recursos. Entonces, hoy es tiempo más de ver cómo aseguramos que haya controles firmes, severos, de que no viene dinero espurio a los partidos. Y hoy es tiempo de discutir cómo le asignamos mayores y mejores recursos a la Corte para que sí pueda ejercer, porque ese es el organismo que la Constitución le asigna esa función, ¿no? Y más que en las candidaturas como hecho principal. No sé si me explico. Sí, claro. Es decir, el mundo se está resquebrajando, el mundo político internacional se está resquebrajando con
con episodios de financiamiento ilegal, y nosotros seguimos hablando de candidaturas y fingimos, como dicen los muchachos, fingimos demencia y miramos para el costado cuando sabemos que existen lagunas en la legislación, lagunas tan profundas que no hay modo de evitar que fuertes capitales de empresas muy poderosas puedan incidir en el proceso electoral. Lo paradójico de todo esto, según mi visión, es que esas conductas, digamos, que en el mejor de los casos se expresan con acá no pasa nada, o no es tan grave, o no es tan importante, digamos, en una actitud un poco subestimadora del fenómeno, en el mejor de los casos, contribuyen a la corta o a la larga ya no solo a fragilizar al gobierno de turno, sino que contribuyen a fragilizar la imagen que los representantes del sistema tienen para con sus ciudadanos, ¿no? Y a mí me da la sensación que es como jugar con fuego, es como tirar el agua de la tina con el bebé adentro, ¿no? Acá los dirigentes de los partidos, del conjunto de los partidos políticos, tienen muy claro que el sistema político uruguayo es muy partidocrático y que los partidos políticos son muy fuertes, siguen siendo quienes canalizan la opinión de la población, de los ciudadanos, ¿no? Sí, es decir, eso, brevísima interrupción, eso que acabas de decir es absolutamente así, es cierto, y los estudios internacionales lo confirman, sí. Y comparativamente en nuestro continente, además, Uruguay luce con cierto despegue. También hay que decir que la tendencia, aún en Uruguay, es a bajar esos índices de confianza, de representatividad, de aumentar el malestar para con, ¿no? A eso voy, digo, están tan confiados en que es así, tan confiados. El Partido Nacional y el Partido Colorado son los partidos más antiguos del continente. Sí, y uno de los más antiguos del mundo. Y la experiencia del Frente Amplio como coalición de partidos y movimientos es también única en el continente. Es decir, en ninguna parte de América Latina tenés socialistas y demócratas, o comunistas y demócratas cristianos juntos en un mismo proyecto político. Y ha tenido estabilidad durante 46, 47 años. Sí, ¿no? Rumbo al medio siglo. Rumbo al medio siglo. Entonces, el riesgo que corren, que no visualizan los dirigentes o que minimizan, es que hay un progresivo descreimiento y bronca y malestar en la gente con ciertas actitudes o ciertas conductas, cierto comportamiento del sistema político. Tal vez aguijoneado con el auge de las redes, que no siempre circulan noticias ciertas, y a veces hoy estamos viviendo como problema también internacional el tema de las noticias falsas, claro. Que también generan climas. Hoy hay un problema, el sistema político corre el riesgo, es decir, por algo se cayeron los partidos tradicionales en Francia, se cayeron los partidos tradicionales en Italia. Bueno, en España han sufrido golpes serios, ¿no? En España sufrieron unos golpes muy, muy serios. Entonces, el sistema político tiene que asumir, yo creo que tiene que madurar, y asumir que tiene un horizonte complejo. El horizonte es complejo. El presente puede ser, podrá haber una abstención del 5, del 8%, podrá crecer del 3, 4 tradicional a un 5, 6, pero no va a ir más allá de eso. Hoy, en las circunstancias políticas y sociales que vive el país hoy. Ahora, seguro no hay nada. Y creo que el sistema de partidos políticos está haciendo poco para modificar eso. Hoy la gente reclama más transparencia. El sistema político responde no a la altura de los reclamos ciudadanos. Es decir, ¿qué justifica, por ejemplo? Y ya vamos a otro tema de transparencia muy, muy, muy delicado. ¿Qué justifica no publicar las compras del Estado? Cuando ya están compradas. ¿Qué justifica que no se publica? Se publican algunas, no se publican todas, Alejandro.
No se publican todas. ¿Y qué justifica, por ejemplo, que se haya aumentado en forma al 250% el tope de las compras directas del Estado? Cualquier organismo del Estado hoy puede comprar un auto sin hacer concurso de precio. También puede comprar, si yo soy mal pensado, un auto hoy, un auto la semana que viene, otro a la misma persona. Siguen siendo compras directas y siguen siendo compras directas legales. Entonces, en lugar de preocuparse por aportar más transparencia a los procesos de gestión pública, lo que algunas personas, y yo no me creo juez de nadie, ni fiscal ni juez de nadie, presiento que a nivel ciudadano hay como un sentimiento de decir, ¿por qué no son más transparentes? Uh-huh. ¿Por qué no se abre más la información? ¿Por qué cierta información no son datos abiertos que yo cliqueo en mi computadora y me entero de todo? Muchas veces cuando se habla de estos asuntos desde ese lugar o desde otra perspectiva, gira alrededor de la discusión dos temas antagónicos. Por un lado, bueno, el Estado en el fondo como un instrumento para generar prebendas o beneficios, algunos tan concretos como que, a lo mejor para seguir el ejemplo, ¿no? Compro un auto y el que me vende el auto me da una comisión a mí y yo gano en el formato de corrupción más típica y habitual, ¿no? Porque sea de uno o sea de 1 millón, estamos hablando del mismo procedimiento, ¿no es cierto? Ahora bien, también está el otro, el que también puede incluir esas prácticas para generar condiciones o ambiente favorable al gobierno de turno, a generar cierto implícito clientelismo, ya sea por el beneficiado o por el entorno del beneficiado. Eso de un lugar, digamos, que cuestiona el funcionamiento del Estado. Pero después hay otro argumento, que es: el Estado tenemos que agilizar, tenemos que darle herramientas a que el Estado pueda ser ágil en sus compras, en sus decisiones, por dos motivos, por lo menos por dos. Uno, porque a veces compite con privados, y si no tenés la agilidad que tienen ellos, te comen la cabeza y alimentás la idea, ves que el Estado no puede competir con los privados, que siempre la corre de atrás y la mano en coche. Ese es el argumento más manejado, ¿no? Y la otra es: dale también agilidad para que el Estado en sí mismo, más allá de una potencial competencia, sea más eficiente en la toma de decisiones y que no tenga que esperar unos trámites burocráticos de la Gran 7 que provoca que o bien el proveedor le termina cobrando más caro y el servicio que vos necesitas concretar, grosereo, un cuero de la canilla, por ejemplo, tenga que recién solucionarlo cuando ya no necesitas un cuero de la canilla, sino que necesitas cambiar la cañería entera del edificio, ¿no? Viste que están como en tensión siempre esas dos. No, en general, yo creo que en general se introduce el argumento de la agilidad y de la competencia, ¿no? Ahora, agilidad, puse el ejemplo de compra directa porque estamos hablando de un tope, Alejandro, de $14.500. Es mucho. Sí, son varios cueritos de canilla. Son varios cueritos de canilla, ¿no? Si se rompen la lamparita en la oficina, además de eso está la caja chica, ¿eh? Además, fuera de eso está la caja, para las lamparitas. 14.500 es mucho como para que no haya concurso de precio. Y eso está hace 4 o 5 años que es así. Se aumentaron y se va ajustando obviamente con la inflación, con el IPC, ¿no? Pero si a eso además no se da es lo que estás reclamando. Si además miren, nosotros gastamos en esto y esto. Para que se sepa, está establecido que la Junta de Transparencia, acá estuvo Gil Iribarne entrevistado por vos, sí, el presidente de la JUTEP. La JUTEP tiene como una de sus misiones también controlar las compras del Estado. No tiene para controlar las declaraciones juradas, no tiene para controlar, es decir, no tiene recursos humanos. Entonces, cuando vos me preguntás, terminó el Mundial, ¿cómo ves al país? Yo lo veo el país transitando hacia un nuevo proceso electoral con mucha fuerza en el sentido de dedicando muchas energías, como tú decías, y dejando de lado, de vuelta para la siguiente administración, normativas, ajustes, correcciones
a problemas que tenemos en el sistema de controles para evitar situaciones indeseables, malas prácticas o directamente casos de corrupción, ¿no? Para terminar, podemos igual de todos modos coincidir que en los últimos 40 años, digamos, desde la recuperación democrática hacia acá, 35 años, ¿no? 85, ¿no? Sí, 30 y 38, ¿no? 33. No, pará, como 85, 95, 115, 115, está bien, 33 años. En esa trayectoria, Uruguay, desde la perspectiva de la transparencia, ha protagonizado cambios a favor de, ¿no? A ver, Alejandro, yo trabajo en esos temas en forma honoraria, trabajo en forma honoraria. Estoy cansado de recibir elogios. Uruguay maravilloso, Uruguay. Claro, pues si uno lo analiza en términos comparativos, en términos relativos, Uruguay está despegado en la región. Uruguay, en menor medida Chile y Costa Rica, están despegados. Sí. Estamos al nivel de los principales países europeos en materia de transparencia. Ahora, así está el mundo. Yo a veces digo, qué mundo que tenemos. Porque tenemos problemas. Es decir, inclusive tienen problemas, porque hay todo un mito. Finlandia y Dinamarca, que encabezan todos los rankings, ellos tienen problemas también gravísimos de malas prácticas y de que simplemente que tienen correctivos a esos problemas. Reacciona. Cuando se dice lo de Sendik, ¿no? El caso Sendik. Bueno, el sistema uruguayo reaccionó. Fuera del país se ríen del bajo monto de los problemas que no logró justificar Sendik. Ahora, quieras o no, hubo una reacción del sistema judicial, del sistema político, y hoy Sendik no es vicepresidente de la República. Así es. ¿No? En otros países el problema que pasa es que, a veces corre el riesgo de vida el denunciante. Es decir, venimos de una campaña electoral en México, seguramente lo han tratado, con 114 candidatos asesinados. Claro. Eso es impensable. Y eso también se expresa en en el funcionamiento de los organismos, de las instituciones del país en todos los órdenes. Bueno, y acá pusiste, pero no lo vamos a tratar hoy, la luz que echamos sobre los asuntos. Porque yo soy de los que, a vos te consta, no quiero hablar por vos, pero de lo inadmisible que los gestos autoritarios, las conductas autoritarias y las prácticas autoritarias han tenido por parte del Estado venezolano para con sus ciudadanos, ¿no? Lo mismo digo en Nicaragua. Vamos a hablar ahora justamente con nuestro invitado Milton Romani. Ahora, yo siento que de la impunidad que en el Estado mexicano hay acerca de también muertes, robos, desapariciones, en proporción se habla bastante menos, ¿no? Y sí, tal tema de... Bueno, es por eso. meternos en el tema pero ahora que me dijiste México... de las agendas mediáticas... Pero, y lo digo de gusto ahora que ganó un candidato de la izquierda. ¿Se entiende? Sí. Pero aún así ocurrieron cosas que vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede pasar esto? Y seguimos para adelante, ¿no? O la situación que viven los pueblos guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses ahora, pero es permanente de desprecio de los derechos humanos esenciales. Mira, ¿no? Pedro, recién dijiste que los temas vinculados a la transparencia, a la corrupción, pueden provocar el riesgo de tu vida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fíjate vos, pero por distintas razones, mira lo que pasó en Corea del Sur. Corea del Sur, diputado, acepta que fue corrupto y se suicida. Ro Ho-Chan cumplía su tercer mandato como diputado del izquierdista Partido de la Justicia. La cita la levanto del diario El Comercio de Perú. Era sospechoso de haber recibido $44,000 de un delincuente investigado por las autoridades. Era sospechoso de haber recibido 50 millones de wones, es decir, $44,000, de Drunkin, un bloguero vinculado a numerosos políticos y actualmente juzgado por haber utilizado ilegalmente programas informáticos. Está acusado de aumentar artificialmente el número de respuestas positivas a comentarios colgados en Naver. En una nota que dejó en su apartamento de Seúl, Ro admitió haber recibido dinero del bloguero, pero negó haberle acordado en contrapartida cualquier favor político, según la agencia surcoreana Yonhap. Bueno, pero lo cierto es que el hombre, en 2009, el expresidente de Corea del Sur, Ro, agrega además como un antecedente, se suicidó cuando estaba en el centro de acusaciones de corrupción, ¿no? Bueno, también ahí hay otras cuestiones, atravesado por otras normas culturales, ¿no? Termino con una frase que se decía siempre cuando moría un político en Uruguay,
que la habrás dicho vos 1000 veces, ¿no? Sí. Pero para recordársela especialmente a las nuevas generaciones. Uno de los principales elogios no eran las leyes que había promovido, su acción político. Sí. Murió pobre. Claro. Murió con su mismo patrimonio con que entró a la política. Algunos incluso, para subrayar más eso, era con menos. Con menos. Que es que la política les había quitado, ¿no? Bueno, dejamos a Romani. Román, termina ahí. Bueno, termina ahí. Gracias, Pedro. Bueno, hasta Buena la semana semana que viene. Ya volvemos con La Mañana en Camino.